Acerca de la salvación maravillosa de Dios, pues es un tema que tiene que ver con la misericordia de Dios a través de su salvación. Lucas 19:1, hermanos. Continuamos con nuestra serie conociendo a Jesucristo. Tema número 15 ya, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Lucas 19:1. El último lo leemos juntos, el verso 10, por favor. Dice la palabra así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Todos, hermanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, te damos gracias. Gracias por el privilegio y la gran bendición de poder estar nuevamente en este lugar como tu iglesia para ser edificados, para escuchar tu voz, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Es una oportunidad, Señor, que nos das para escudriñar tu palabra, Señor, como iglesia. Gracias por hablar a tu pueblo, Dios. Señor, edifícanos, por favor. Edifica nuestras vidas a través de tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Habla en nuestro corazón el día de hoy, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Una historia ciertamente muy conocida, pero una historia maravillosa, hermanos, en la cual el Señor se expresa ahí. El Señor busca y salva a un hombre perdido. Ya en el capítulo anterior también un hombre, pero un hombre pobre, un hombre ciego, Bartimeo, también recibió salvación y recibió la vista. Ahora es un hombre con contrastes, porque ahora es un hombre rico. Dios vino a esta tierra, hermanos, en forma humana, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y vino con un propósito muy claro y específico, como lo leímos, para salvar a hombres y mujeres que se encuentran perdidos. Esa es la condición del hombre sin Dios. El hombre, el joven, la señorita, el varón, la mujer que está sin Cristo está perdido. Perdido en su pecado, perdido en su manera de vivir, sin la dirección de Dios, sin la dirección de su palabra, sin la dirección del Espíritu Santo, sin la salvación que Dios otorga. Este mensaje, hermanos, ese verso 10, es el corazón del Evangelio. Que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también, hermanos, es la esperanza más grande que puede tener una persona. Hay esperanza en Cristo Jesús para salvación. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo, hermanos. Por eso
El título de esta enseñanza es Jesús, el que busca y salva al perdido. Y vamos a dividir esta historia en 4 partes, hermanos. Esta historia la vamos a dividir en 4 partes. La primera es una vida necesitada, un único y suficiente Salvador, una vida transformada y una misión extraordinaria. Vamos a ver la primera división, que es una vida necesitada. Hoy el mundo, hoy la sociedad, hoy la gente, hoy las familias, hoy los jóvenes, hermanos, en nuestra sociedad son vidas que necesitan de Dios, que necesitan de la salvación de Cristo. Y dice Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando, ¿por dónde, hermanos? Dice ahí que por la ciudad. El Señor Jesús iba caminando hacia Jerusalén. Eso era su objetivo, iba hacia Jerusalén. Y en su trayecto debía pasar por diferentes ciudades. Entre ellas estaba precisamente la ciudad de Jericó. Jericó es, de aquel tiempo, hermanos de Cristo, se describen los historiadores que era una ciudad maravillosa, un pequeño paraíso, hermanos. Era conocida como la ciudad de las palmeras por su aroma, por sus flores, un verdadero paraíso de aquel tiempo. ¿Sí? Jesús pasaba por este lugar. Esta ciudad, hermanos, si vamos a la historia, era alimentada por agua de 2 pozos principales, pero esos pozos tenían ramificaciones por medio de acueductos que alimentaban a toda la ciudad. Por eso era una ciudad, Jericó, sumamente fértil, hermanos, de flores, de árboles, de plantas, una ciudad hermosa, hermanos, una ciudad con palmeras, con rosales. Dicen que su aroma se podía percibir a los kilómetros antes de llegar ahí. ¿Puede imaginar eso, hermano? Una ciudad hermosa. Por supuesto, también había muchos árboles, entre ellos árboles sicómoros. Además de tener, hermanos, un clima maravilloso, Jericó estaba en el corazón y centro de una vasta red de rutas comerciales. Estaba situada en un lugar muy importante para el comercio. Muchas personas tendrían que atravesar por ella para realizar sus transacciones comerciales, hermano. Por eso era un lugar muy importante. Mucha gente pasaba por ahí. Por eso era una ciudad muy próspera. Muy próspera. Había comercio, había dinero. Entonces, ahí se desarrolla nuestra historia, hermano, donde iba pasando Jesús. A esta ciudad, hermanos, era en la que el Hijo de Dios iba entrando en ese momento. Y iba seguido por una multitud muy grande, una multitud enorme de personas. Y precisamente una de esas personas, dentro de esa inmensa multitud, iba a tener un encuentro maravilloso. El encuentro más importante de su vida. Un encuentro con Jesucristo el Salvador. Esa persona se llama Zaqueo. ¿Quién era este hombre? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué iba a tener un tan grande y privilegio y maravilloso encuentro con el Señor Jesucristo? El Señor Jesús, el Señor que salva. ¿Por qué? ¿Quién era este hombre? El versículo 2 nos lo dice. Dice Lucas 19:2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y además era, ¿qué, hermanos? Era un hombre rico. Y dice ahí que sucedió. Esta expresión es importante, hermano, porque se usa en el Nuevo Testamento para narrar algo extraordinario. No era cualquier acontecimiento. Si bien es cierto, es una historia sumamente conocida, que incluso se enseña a los pequeños y hay canciones y coritos que hacen referente a esta historia. Esta historia es de suma importancia. Por eso esta palabra sucedió, relata algo extraordinario. Por tanto, indica que la conversión de Zaqueo fue algo
especialmente maravilloso. Zaqueo, dice que irónico significa puro, inocente, y va a entender por qué la ironía cuando vayamos avanzando más en esta historia. Es una palabra hebrea. Zaqueo significa puro e inocente. Pero nos dice este versículo 2 que Zaqueo era un jefe de los publicanos. ¿Qué es un publicano? Hermano, un publicano en los tiempos de Jesús era una persona, un varón que se encargaba de hacer un trabajo de recaudar los impuestos, un trabajo no grato para la sociedad. Hoy en nuestros días escuchamos el salvo, escuchamos Hacienda y cuidado, ¿no es cierto? ¿Qué debo de reportar? ¿Qué tengo que informar? Y pues tenemos mucho cuidado de no faltar ante Hacienda. Pues en cierto sentido, este hombre que era un publicano, era un trabajo que él realizaba, era un recaudador de impuestos y de impuestos y peajes en el nombre del gobierno romano. Era un trabajador del imperio romano, ¿sí? Se dice que en aquel tiempo, hermanos, el imperio romano vendía estas franquicias. Había personas que se acercaban al gobierno romano para comprar estos puestos, para comprar un lugar de privilegio. ¿Sabe por qué? Porque ahí había ganancias, y no precisamente ganancias lícitas. Mucha gente quería estos puestos, pero habría que pagar, y el gobierno romano le decía, ok, te lo vendo. ¿Qué hace el imperio romano para tener el control de los impuestos? Pues establecían ciertos lugares estratégicos, hermano. Uno de ellos Capernaum también, como Jericó, y otro que ahorita no lo recuerdo, se me olvida el nombre, pero había lugares estratégicos en donde el imperio romano establecía lugares para la recaudación de impuestos. Y era generalmente a nativos de esa zona o de esa ciudad a quienes el gobierno romano los invitaba a que fueran estos publicanos. Nativos, judíos, hermano. Judíos que tenían que ir a las casas o recaudar los impuestos de sus propios familiares. De gente que conocían porque eran, reitero, estos hombres publicanos elegidos o alineados por el imperio romano de la propia aldea, y dice aquí que este hombre era un jefe. Es decir, Zaqueo no era cualquier publicano, era un jefe, tenía a su cargo otros recaudadores de impuestos, él era responsable de coordinarlos. Reitero, había territorios extensos, hermanos, que contrataban a sus propios recaudadores de impuestos, quienes tenían que pagarle un porcentaje de lo recaudado. Por ello, este hombre era rico, él recibía dinero de otros publicanos. Una característica importante que nos narra la Escritura acerca de este hombre Zaqueo. Era un hombre rico por esta causa. Al tener la libertad, hermanos, en este puesto de trabajo de poder poner las tarifas que ellos quisieran de impuestos, ellos podían decidir cuánto recaudar, en qué porcentaje a cada familia, a cada comerciante. Y esto, por supuesto, generaba arbitrariedades, generaba injusticias, porque a partir de lo que recaudaban, ellos tenían una ganancia. Cada vez más querían tener más ganancia. Entonces era movido el corazón de los publicanos hacia la codicia, cometiendo, reitero, arbitrariedades, cobros excesivos. Esa libertad los llevó a esa codicia y, por supuesto, a una corrupción. Esa profesión de recaudador de impuestos estaba saturada de personas sin escrúpulos, hermanos, que imponían cobros excesivos para tener un beneficio mayor, un beneficio personal. En este caso, por eso describe la Escritura que Zaqueo era un hombre rico.
En términos generales, los recaudadores de impuestos, los publicanos, eran hombres con dinero, eran hombres abusivos que ahogaban, valga la expresión, hermano, a los ciudadanos, a los judíos, a sus propios compatriotas, incluso familiares, con estos cobros que excedían lo legal. Todo esto hacía, hermanos, que los publicanos fueran odiados por la sociedad. Estos hombres publicanos eran odiados, eran despreciados y eran rechazados, eran considerados prácticamente, hermanos, como traidores, como unos traidores y por supuesto como ladrones. Por ello su círculo social, hermano, era restringido. Con los únicos que podían convivir los publicanos eran con otros recaudadores de impuestos, es decir, otros publicanos, o con las prostitutas y pecadores. Como hay muchos pasajes acerca de la escritura de esto. Este hombre, recaudador de impuestos, ese era Zaqueo. Ese hombre era Zaqueo. Un recaudador que era una persona despreciada, rechazada por la sociedad, considerado como inmundos, hermanos, porque era un ladrón. Era un ladrón que robaba, que abusaba de su posición a una cosa de sus compatriotas, de su pueblo. Por eso los judíos los consideraban a los publicanos como inmundos. No como santos, sino como inmundos por ser ladrones. Entonces el círculo de ellos se restringía, hermanos. Estaban considerados como entregados a la maldad, no podían acudir a las sinagogas, estaba prohibido para ellos, ni tampoco seguir las costumbres judías, ni las fiestas judías. Casi era una vida de soledad, en cierto sentido, para ellos. Siguiendo con nuestro relato, al igual que muchas personas, en esa multitud que nos narra esta historia, ese hombre tenía curiosidad de ver y conocer a Jesucristo. Realmente, hermanos, Dios había movido el corazón para procurar en ese hombre verle, buscarle, conocerle. Lo más probable es que de alguna manera Dios estaba permitiendo ver su condición, la condición de Zaqueo. Él sabía que su vida no estaba bien. Él sabía que estaba pecando, él sabía que estaba robando, él sabía que no estaba haciendo las cosas como Dios desea. Por eso, ¿sabe? Había un vacío en su corazón. Su vida, él no era feliz, no era un hombre feliz, a pesar de que era, ¿qué? Rico. Y ojo con eso, hermanos. No era un hombre feliz, era un hombre con un corazón necesitado de Dios. Pero también Dios le estaba permitiendo a Zaqueo ver su condición de pecador, le permitía ver que estaba lejos de Dios. ¿Cómo nos encontramos cada uno de nosotros hoy en relación con Dios, hermanos? Este hombre estaba reconociendo que necesitaba de Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? ¿Cómo está nuestro caminar diario para con Dios? A pesar de la riqueza, hermanos, estaba insatisfecho. Un hombre vacío en su corazón, que ni las riquezas ni todo lo que podía comprar con dinero podían quitarle ese vacío y su necesidad. Hoy el mundo se mueve para tener dinero, hermanos, ¿no es cierto? Hoy la gente trabaja y se mata para tener dinero. ¿Necesitamos el dinero, hermanos? Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña que debemos trabajar, que debemos ser proveedores para nuestro hogar. Pero también la Biblia nos enseña algo tremendo, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Él lo da.
Todo lo demás Él lo da. Hay prioridades en la vida de aquellos que son hijos y también hay prioridades en la vida de aquellos que no lo son. ¿Cuál es nuestra prioridad, hermanos? ¿Es Dios? ¿O nuestra prioridad es el mundo? Las riquezas. Esto es lo que pasa hoy con muchas personas, adultos, jóvenes. Hay un vacío, hay una soledad, hermano, que llegan a ahogar sus vidas, de verdad. A pesar de que algunos tengan recursos económicos para comprarse ropa, tratando a veces de vestirse para verse diferente, para tener una apariencia, tal vez tengan dinero para viajar, tratando de olvidar sus problemas, de olvidar el no encontrar un propósito en sus vidas. Hay un vacío a pesar de todo eso. Podrá haber gente que tenga, o personas que tengan dinero y recursos económicos, hermano, y sentirse inconformes con ellos mismos. No tener un propósito en su vida, no tener un gozo. En el hogar en el que Cristo está presente, hermanos, hay gozo en el corazón de quien vive ahí. En el hogar en donde permiten que Dios esté presente con oración, con alabanza, ahí está el Señor dando contentamiento. Luego les he dicho a ustedes, hermanos, cuando tengo la oportunidad de hablar, frijolitos pero contentos, bendecidos. ¿Usted no come frijoles? ¿O no le gusta? ¿Me entiende lo que quiero decir, hermano? Lo que tengamos en casa con la presencia de Dios, mire, hermanos, es un gozo que solamente lo pueden tener los hijos y las hijas de Dios. ¿Quién es en tu casa presente, hermano? ¿Quién es en tu corazón presente? ¿El Señor Jesús? ¿Su guía, su consuelo, su ayuda, su fortaleza? ¿Quién es en tu vida, joven? ¿Quién es en tu vida, señorita? ¿Tienes el gozo que solamente puede dar Dios? ¿Él es tu prioridad en realidad? Por eso las riquezas, raíz de todos los males, ¿verdad? ¿El amor a qué? Al dinero, dice la Escritura. Pero sabe, a pesar de lo que se ponga la gente, a pesar de donde vaya a viajar, a pesar de los satisfactores que puedan buscar, su vida seguirá siendo igual. ¿Sabe por qué? Porque necesitan al Señor. Porque Él es el único que puede traer libertad, gozo al corazón del hombre. Nadie más. Mucha gente puede pensar, ay, si tan solo ganara tanto dinero más, si tan solo ya sería feliz, si tan solo tuviera esa novia, mi vida estaría completa. Es que si tan solo tuviera ese trabajo, mi vida estaría plena y completa y estaría yo feliz. Es que si tan solo me dieran ese puesto en mi trabajo, mi vida estaría resuelta. Es que si tan solo pudiera ganar un poco más, estaría sin problemas y feliz. ¿Cuánta gente piensa de esta manera? La felicidad, el contentamiento, no está en el dinero, hermano. Hay gente muy rica que es infeliz. Hay gente muy rica que no tiene paz. Hay gente muy rica que están los hijos separados y se están peleando por quién los cuida, hermanos. Hay gente muy rica que está sin el Señor. El verdadero tesoro es el Señor Jesucristo en el corazón de sus hijos.
Zaqueo, un hombre rico, muy rico, muy rico, pero infeliz. Estaba en búsqueda de algo, movido, reitero, y esto lo voy a reiterar, movido por Dios mismo. La verdadera necesidad, hermanos, del hombre es Cristo en su vida, para poder vivir para Él y vivir teniéndole a Él como Señor. Continuamos con nuestra historia maravillosa y veamos cuál fue la actitud de Zaqueo al saber que Jesús pasaba por la ciudad seguido de una gran multitud. Dice el verso 3, Lucas 19:3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues ¿qué era, hermano? Era un hombre pequeño de estatura. Para aquella región y aquel tiempo se piensa que una estatura promedio era como de unos 50 más o menos, entonces, de un hombre, entonces pudo haber sido más bajito aún. Un hombre bajito. Seguramente, hermanos, por lo que acabamos de leer en este verso 3, seguramente Zaqueo había escuchado acerca de Jesús. Así como todos nosotros. Alguien un día nos compartió de Cristo, alguien nos dijo que era un Dios vivo y verdadero, alguien nos dijo, mira, he encontrado una vida nueva en Cristo Jesús, ven, te invito, ven a la congregación, ven, necesitas del Señor. Así como nosotros hemos compartido a otras personas y otras personas nos compartieron y nos explicaron algo acerca de Cristo, así también muy seguro Zaqueo había escuchado acerca de el Salvador. Pero él nunca había visto a Cristo, no le había conocido, nunca. Había escuchado, pero no le conocía. Había oído que perdonaba pecados tal vez y él se sentía culpable, ya Dios había movido eso en su corazón, había robado, el Señor estaba hablando acerca de la vida que él llevaba, que era una vida, no era una vida correcta delante de Dios. Algo estaba pasando, hermanos, en el corazón de Zaqueo, movido por Dios, que lo estaba impulsando a buscar a Cristo, a ir a conocerlo, a mirarlo en primera instancia. Dice Lucas 19:4. Vean cómo lo hizo. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Vean la actitud de este hombre, recaudador de impuestos, un hombre pecador, un hombre injusto. No le importó. Para ese tiempo, ese hombre realmente no era cualquier persona en la sociedad, hermanos. Eran hombres altivos, eran hombres que tenían cierto orgullo. Imagínense cómo podía caminar alguien ahí, aunque fuera despreciado. No iba cabizbajo. Es decir, ¿por qué le explico esto? Porque este hombre tuvo que olvidarse de toda su investidura, tuvo que olvidarse de su puesto para ir corriendo ahí y tener un encuentro con Jesucristo. Dice que corrió. Y reitero, hermano, note, esta actitud fue movida por Dios en el corazón de Zaqueo. Lo movió a curiosidad para acercarse a Jesús, pero como leímos, se presentaron algunos inconvenientes. Este hombre, movido por Dios, deseaba tener un encuentro con Cristo. Pero siempre habrá imponderables, siempre habrá algunas cuestiones que no nos permitan caminar en libertad hacia el Señor. Una de esas dificultades en primera instancia fue la multitud. Mucha gente, hermanos. ¿Ha estado usted en algún evento entre mucha gente? No puede pasar, no puede caminar, todos le avientan. Imagínense al chaparrito. Así se siente uno cuando ve de tanta gente, cuando está un chaparrito, pues nos avientan para acá y para allá.
Era una barrera para él, por supuesto. No iba poca gente. No iba poca gente, hermanos. Él tenía que hacer algo. La actitud sorprende aquí y se enfrenta a esa barrera. La primera instancia, las personas. La otra, pues que era chaparrito. La otra, hermanos, su trabajo. Su trabajo, reitero, ya lo comenté en cierto sentido, pues ellos no eran altivos, no era fácil deshacerse de su investidura y de su entendimiento como lo que él era para ir corriendo ahí. Tuvo que olvidarse de todo eso, hermanos. ¿Saben? Yo pienso que no le importó. No pienso que, yo creo que él estaba tan enfocado en lo que él deseaba en su corazón, que era ir a ver a Jesús. Que no le importó lo demás. Lo hizo a un lado. Todo impedimento lo hizo a un lado. Hizo a un lado de su trabajo como fariseo, como publicano. Pero también había un impedimento más, hermanos. El dinero. Era un hombre rico. ¿Sabe que el dinero es un impedimento hoy para mucha gente? Mire, hermano, por algo dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. El hombre, cuando tiene su cartera llena, se olvida del Señor. Comprobado, hermanos. Hay una necesidad, y bien, hay una necesidad de un mal físico, de una enfermedad, y piden que oremos por ellas. Y lo hacemos, y lo seguimos haciendo, hermanos. El Señor los sana, les ayuda, y se olvidan de Dios, hermanos. Ya están bien, a su trabajo, a sus actividades, qué sé yo. ¿Cuál es nuestra prioridad, amados hermanos? ¿Cuál es nuestra prioridad? Este hombre tuvo que deshacerse de todo eso. Me acuerdo de un testimonio hace tiempo, hermanos, platicando con una persona. Esta mujer vendía muy bien, se dedicaba al comercio y vendía muy bien los domingos. Y tenía una lucha muy grande, eran sus entradas más importantes en cuanto a economía. Pero hasta que entendió lo que Dios deseaba. Y dejó de trabajar el domingo para venir al culto, para ir a la iglesia, para ir a alabar al Señor, para glorificar su nombre, para escuchar su palabra, para ser formada. Dios la bendijo. Con lo que podía ir a vender en la semana, hermanos, le alcanzaba ahora mucho más, vendía más en la semana que lo que vendía el domingo. Son las prioridades que debemos de poner delante de Dios. Él ya nos dice cuáles son, ¿no es cierto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Queremos a veces hacer las cosas al revés, hermanos. Y ¿saben? Así no funciona. Así no funciona. Si no estamos buscando como prioridad en nuestra vida a Dios, hermanos, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a formar? ¿Quién nos va a dar sabiduría? ¿Quién nos va a consolar? Este hombre luchó contra todo eso, hermano. Sin embargo, vemos que subió a un árbol sicómoro, era un árbol de higuera silvestre. Estos árboles se caracterizaban, hermanos, por tener un tronco no muy alto, más bien bajo, y algunas ramas bajas, unas ramas que no estaban en la parte de arriba, sino había algunas que nacían de la parte de abajo, de tal manera que podían subirse a él con cierta facilidad. Estos árboles había en ese lugar.
Vemos la actitud de Zaqueo para subir al árbol y llegar a Jesús. ¿Qué vemos ahí? Determinación y esfuerzo. Este hombre estaba determinado a llegar con Cristo, pero también estaba determinado a esforzarse por hacerlo. Incluso pudiéramos imaginar con cierta desesperación al correr, hermano. Y ese correr tiene sentido. En el original es que se adelantó. Fue adelante a donde no había gente, y digo, pues en una ciudad así, esta es la avenida principal. Es como si hubiera venido acá a la costera. Por aquí seguro pasa. Se adelantó y allá esperó al Señor. Se adelantó a la multitud porque tenía el deseo. Y además no solo se adelantó, sino que se subió, se esforzó y ahí estaba, atento, esperando al Señor. Esa actitud es muestra de que el Señor, reitero, había comenzado, había iniciado algo, a actuar en el corazón de este hombre. Y pongo énfasis en esto, iglesia, porque es importante, porque mucha gente dice, es que yo busqué al Señor, es que yo busqué de Cristo en tal año. El Señor es el que nos busca. Él nos encuentra. Él nos busca primero, hermanos. Nosotros no buscamos al Señor. El Señor no estaba perdido, nosotros éramos los que estábamos perdidos. Acompáñenme a Romanos 3, versos 10 y 11. Romanos 3, versículos 10 y 11, hermanos. Porque esto es importante. Alguien puede decir, es que el hombre busca a Dios. No, hermanos. Realmente si Cristo, si Dios mismo no mueve el corazón de una persona, mire, la realidad es que no va a buscarle a Él. Romanos 3, 10 y 11. ¿Lo tienen, hermano? Dice, como está escrito, no hay justo ni qué, ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Y qué dice ahí? No hay quien busque a Dios. Por sí mismo, en la naturaleza humana pecaminosa, no hay un deseo innato por buscar las cosas de Dios ni a Dios mismo. Es Dios el que inicia la obra. Es Dios el que nos impulsa. Es Dios quien en su gracia, en su bondad y en su misericordia mueve nuestro corazón. Porque nosotros queremos lo que quiere la carne, el pecado, sentirnos satisfechos, hermano, en las diferentes áreas de nuestra vida. Gloria a Dios por eso, hermano, porque Él es el que nos ha traído a Él. Dios había movido este corazón. Y sabe, si usted está hoy aquí, es porque también Dios ha movido su corazón. Y ha perseverado en conocer más a Dios, porque Dios así lo ha permitido, hermanos. Ha perseverado en buscarle, es porque Dios ha obrado en su corazón. Volviendo a los obstáculos, hermanos, que tuvo Zaqueo, entendemos que la persona que no conoce a Dios, mire, va a encontrar, por supuesto, oposición, de una u otra manera. ¿Ha invitado a gente aquí a venir? Levante su mano, ¿quién lo ha hecho? ¿Han llegado? Sí. Algunos sí, en el tiempo de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por nuestros hermanos. Pero hay oposición, hermanos. Y siempre pasa, mira, te prometo que este domingo voy a estar ahí. ¿Qué pasa? Ya lo vemos, no llega. Tenga paciencia. Muchos de nosotros no llegamos a la primera invitación hasta que Dios movió nuestro corazón, amados hermanos. Y tampoco se desanime, mire, la obra es de Dios en el corazón del hombre. Sea paciente y siga orando por esos hombres y por esas mujeres a quienes usted ha invitado. Amén, hermanos.
Tenga paciencia, hay obstáculos, hermano. Hay oposición. Hay oposición para venir a Cristo. Nuestro enemigo, por supuesto, el enemigo de nuestras almas, mire, tratará de engañar, de decir, pues ¿a qué vas? ¿Que hoy no te sientes cansado o cansada? Quédate un rato. Si sube la predicación al entender, mira, al rato la escuchas. No vayas. Otro día puedes ir. A otras personas no lo necesitas. Tienes trabajo, tienes salud, mira. El domingo es para descansar y disfrutar. Para la iglesia de Dios, el domingo es para el Señor. Para reunirnos con su pueblo como iglesia. Porque realmente, hermanos, cada día de nuestra vida es para el Señor. Cada día de nuestra vida. Y esas barreras, hermano, vienen, oposiciones para estar en las cosas de Dios. Y esas barreras no son solo para los incrédulos, también hay barreras para nosotros como creyentes, ¿sabe? Porque no solo nuestro enemigo quiere impedir que vengamos a recibir y a conocer más de Dios y alejarnos de Él, sino también nuestra propia carne, hermanos. Nuestra carne, cuando es una batalla, cuando queremos orar, cuando queremos estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Cuando queremos venir a los estudios, hay barreras y batallas. Pero a veces es nuestra propia carne. Habrá oposición, hermano, para conocerlo, oposición para acercarse, oposición para venir. A veces que el carro, a veces que el cansancio, a veces que una visita pendiente. A veces por decir, hoy no tengo ganas de ir, etcétera, etcétera, etcétera. Zaqueo, aún como incrédulo, tuvo estos obstáculos para acercarse a Jesús, pero mostró disposición, determinación y esfuerzo. Hermanos, esa disposición, ese esfuerzo que este hombre hoy nos está enseñando, ese esfuerzo al final tiene su recompensa. Al final hay recompensa, hermano, cuando obedecemos al Señor. Nuestra historia dividida en 4. Una vida necesitada, ya lo vimos. Número 2, un único y suficiente Salvador. Lucas 19:5, por favor. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, ¿cuándo, hermanos? Hoy es necesario, esto es importante, que pose yo en tu casa. Zaqueo había corrido delante, reitero, de la multitud buscando un lugar donde poder ver a Jesús. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué hizo Jesús? Lo miró, lo vio. Aquel recaudador de impuestos estaba colgado de un árbol. Aquel hombre rico esperando, sujetándose ahí de las ramas, esperando a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús, hermanos? Le dijo, Zaqueo, Zaqueo. Pronunció su nombre. Pronunció su nombre, el nombre de Zaqueo. Le llamó por su nombre. ¿En qué momento alguien le dijo a Jesús, mira, ese hombre que está en ese árbol se llama Zaqueo? ¿En qué momento alguien le dijo a Jesús, ese hombre que está allá te está esperando, corrió, es un recaudador de impuestos? ¿En qué momento se le dijo? En ningún momento. Lo llamó por su nombre. Aunque nunca antes se habían visto, hermanos, esto verdaderamente era para quedar en shock. Toda esa muchedumbre ahí, hermanos, seguía a Jesús y llega y se detiene. Miles de personas atrás de él y el Señor hace un alto total y mira hacia arriba. Y llama a ese
hombre por su nombre. Hermanos, yo me imagino en ese momento, si yo hubiera sido, o usted tal vez, hermanos, hubiéramos quedado en shock. ¿No le impresiona eso, hermano? Por su nombre. ¿Quién le dijo quién soy yo? Entre miles de personas, ¿por qué viene y voltea? Él se pudo haber seguido caminando de frente y se detuvo y me miró y me llamó por mi nombre, sin yo nunca jamás haber tenido un contacto con Él. Algo tremendo, hermano. Algo tremendo. Jesús es Dios, hermanos. Amén. Y es omnisciente, hermano. Él conoce todo. Conoce a cada ser humano del planeta entero, hermano. Nadie se le escapa. Y nos conoce aún por nuestro nombre. Y no solo eso, ¿sabe qué? Conoce todo acerca de nuestra vida. Absolutamente todo. Dios sabe quién es usted, quién soy yo, cómo vivimos fuera de la iglesia, cómo trabajamos, cómo estamos en casa, qué hacemos cuando estamos a solas, qué hacemos cuando estamos en nuestro trabajo, qué hacemos con nuestro matrimonio. Él conoce absolutamente todo. ¿Recuerda a la mujer samaritana? Por ejemplo, ¿no? Vamos ahí, Juan capítulo 4, versos 16 y 17, 16 al 18, vamos a tomar. Juan 4, 16 al 18, hermanos. Jesús le dijo a esta mujer: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. ¿Se había equivocado Jesús, hermanos? No. Por supuesto que no. Dice Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Jesús conoce todo acerca de nuestra vida. Jesús conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras conductas, absolutamente todo. ¿Recuerda a Natanael? Cuando llegó Tomás y el Señor estaba llamando a los que iban a ser sus discípulos, sucedió algo similar. Vayamos ahí, Juan capítulo 1, verso 47. El contexto, recuerda que Tomás llega con Natanael y dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, hemos hallado a Jesús. Y dice Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas ¿dónde? Debajo de la higuera, te vi. Yo te miré, yo te conozco, sé quién eres, sé cómo te ibas a llamar desde antes de la fundación del mundo. Jesús le conoce a usted, me conoce a mí, desde antes de que el mundo existiera, hermanos. Ese es Dios, ese es Jesús. Dice el verso 25, y no tenía necesidad, Juan 2:25, no le busques, se lo leo. Y no tenía necesidad Jesús de que nadie le diese testimonio del hombre. Él conoce a todos. Por eso pudo llamar por su nombre a Zaqueo. Y le dijo: date prisa y baja, porque algo es necesario hacer hoy. Hoy debo posar, es decir, quedarme en tu casa. Regresando a Lucas 19:5. Baja de ahí, le está diciendo, estoy parafraseando. Baja de prisa porque hay algo necesario. Y esa palabra necesario, hermano, se usa en todo el Evangelio de Lucas para hablar de una necesidad divina. ¿Qué significa esto? Que es algo decretado por Dios
soberanamente en su plan perfecto y maravilloso que debe y tiene y va a acontecer. Es necesario, esto es parte del plan de Dios, por eso tiene que realizarse y va a realizarse. Tengo que estar en tu casa, Zaqueo. Hoy tengo que venir a tu casa. Algo que Dios ha decidido y por lo tanto debe y va a cumplirse, hermanos. Es algo por designio de Dios. Estaba predeterminado desde antes de la fundación del mundo que ese día Jesús se hospedara en la casa de Zaqueo y le concediera vida eterna, hermano. Una vida nueva ese día para Zaqueo. Y note algo muy importante, hermanos. Fue Jesús y no el hombre el que tomó la iniciativa de establecer un contacto entre ambos. Porque bien Jesús pudo haberse pasado de frente, ¿no es cierto? Y Zaqueo hubiera quedado ahí en el árbol colgado y solo mirando pasar allá la multitud y bajarse y seguir con su vida vacía. Y seguir con su vida pecaminosa. Nada hubiera pasado. Fue Jesús el que tomó la iniciativa, el que se detuvo ahí parando a toda la multitud para decirle a ese hombre: baja, es necesario. Es decir, mira, hay un plan que nuestro Padre, el Señor, ha decidido, y el plan es que yo esté hoy en tu casa. Los designios de Dios. Entonces imagine a Zaqueo, hermano, qué impresionante lo que le había pasado. Jesús ante tan grande multitud se detuvo, lo miró hacia arriba y le dice: baja. ¿Qué hizo Zaqueo? Bajó. Lucas 19:6, hermanos, dice: entonces él, es decir, Zaqueo, descendió. ¿Cómo descendió? A prisa, hermanos. Y le recibió ¿cómo, hermanos? Con gozo. ¿Usted viene a este lugar con gozo? Usted ya dice: ya quiero que sea domingo para estar aquí con los hermanos. Usted dice: quiero ya estar ahí, Señor, para escuchar tu palabra, para alabarte, para exaltarte, para glorificarte con mi corazón, con mis labios. Este hombre bajó con gozo. ¿Por qué tenía gozo este hombre, hermano? Había dejado Jesús a toda la multitud para entrar en la casa de ese hombre. Miles de personas le seguían. Y en la bondad de Dios, para un pecador, había decidido entrar en la casa de este hombre. Entrar en la vida de este hombre. Podemos imaginar tan solo por un momento, hermanos, la emoción de este hombre. Un hombre menospreciado por la sociedad, un hombre pecador que era considerado ladrón por abusar de la imposición de los impuestos, hermano. Era un hombre traidor, que Dios tuvo misericordia de él. Una vida de pecado a la que el Señor no menospreció. Una vida vacía a la que el Señor recibió. Una vida que los demás despreciaban y Cristo no. Una vida que reconocía su necesidad de Dios y que ahora, emocionado, hermanos, bajaba deprisa ante la indicación que el Señor le había dado. Había una emoción, por eso había un gozo en este hombre. Y esa palabra gozo no era nada más una alegría así simple. En el original bajó regocijándose, hermanos. Regocijándose. Lucas usó ese verso 9 veces para denotar la actitud de gozo que acompaña a la fe, y escuche bien, a la salvación. No era cualquier gozo, hermano. Era el gozo de saberse que podía ser perdonado de toda su maldad. El gozo de venir a la salvación y salir de ese lugar justificado y perdonado y limpio de toda maldad, de todo pecado. ¿Cómo está la condición de su vida hoy?
Porque es un mensaje, hermanos, en el que es una historia para alguien que no es creyente, o que no era creyente. Un mensaje de parte de Dios que salvó a alguien, a un pecador. Pero también es un mensaje para el creyente, para saber cómo está nuestra vida, para recordar de dónde nos sacó el Señor, para recordar que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de quien quiere tenerlas. Aún como creyentes, Él sigue teniendo bondad para nuestra vida todos los días. Amén. Todos los días, hermanos. Si usted es creyente, debe de haber gozo en su corazón. Amén. Si usted no es creyente y está aquí, debe de entender que hay una oportunidad, una bendición de Dios para usted el día de hoy, para tener una vida nueva hoy, como lo fue con ese hombre. ¿Cómo no iba a tener gozo si tal vez nadie quería estar con él? Mucho menos ir a su casa, hermanos. Para aquel tiempo, una invitación a comer en una casa de aquellas aldeas, hermano, de aquellas ciudades, era un honor y un grande privilegio. No era cualquier cosa, hermanos. Era una invitación mayor. Allá nadie se invitaba, no era lo usual. El Señor dio la instrucción, Él tomó la decisión. Y no solo eso, iba a la casa de un pecador. ¿Cómo no iba a estar gozoso este hombre? ¿Cómo no iba a estar brincando tal vez de alegría? Jesús estaba en su casa. Iban a ser perdonados todos sus pecados, porque él sabía que ese hombre que le había pedido ir a su casa perdonaba pecados, hermanos. Pero vean la reacción de las personas que vieron esa escena. Versículo 7, Lucas 19, 7. Al ver esto, todos, ¿qué hicieron, hermanos? Murmuraban. Una pausa ahí. Murmuraban. Esa palabra en el original indica una intensa desaprobación. No aprobaban lo que estaban viendo. Estaban desaprobando la actitud de Jesús mismo. Estaban desaprobando lo que estaban viendo, como que va a ir a la casa de un pecador. Nadie hubiera querido hablar con ese recaudador, mucho menos ningún judío, hermanos, como ya lo explicamos, que tuviera respeto por sí mismo. Se contaminaría, jamás iba a entrar a esa casa con ese hombre. Ellos ellos murmuraban diciendo, había entrado a posar con un hombre pecador. Murmuraban, significa como el susurro de las abejas, hermano. Ahí entre dientes la gente susurraba, mira a Jesucristo con un pecador. Acompáñenme a Mateo 9:10, por favor, al 3. Mateo 9:10 al 3. Porque esto, mire, el Señor Jesucristo en su amor, en su misericordia, se acerca a los pecadores, hermanos. Amén. Y tiene misericordia de ellos. Hay varias escenas en donde Él se acercó a los publicanos y a las prostitutas y comió con ellos y les compartió de la salvación que solamente había llegado, hermanos. Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando Él sentado en la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos, fíjense, no pocos, muchos publicanos, ¿y qué más? Y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa. ¿Con quién? Con Jesús y también sus discípulos. Verso 11. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino ¿quiénes? Los enfermos, los necesitados. Dice el verso 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Por supuesto, Jesús no acepta, hermanos, ni tolera el pecado. Al estar con esta gente pecadora, no es que estuviera aceptando su manera de vivir, o que estuviera aceptando el pecado en el que ellos se encontraban. No, Él se acercaba para ellos porque deseaba salvarles. Jesús se compadece de los pecadores que, movidos por Dios en su corazón, vienen a Él, hermano. Vienen a Él porque Dios ha movido su corazón. Una vida necesitada, la de Zaqueo. Un único y suficiente Salvador, Jesucristo, y una vida, hermanos, transformada. Una vida, escuche bien, hermanos, transformada por el poder del Señor Jesucristo. Ahora Lucas nos da muestra, hermanos, qué fue lo que Jesús no nos dice, el Evangelio no nos muestra qué fue lo que habló el Señor estando en la casa de Zaqueo. Pero debemos tener algo completamente seguro, hermanos. Le habló acerca de la salvación, le habló acerca de su condición y seguramente le dijo que no hay un camino al Padre, solamente Jesucristo. Y cuando alguien es traído a Dios, hermanos, al Evangelio de Cristo, esa persona pasa a ser una nueva criatura, una nueva persona. Eso fue lo que aconteció en la vida de Zaqueo. Verso 8. Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Una pausa aquí. Vamos por parte, hermanos. Zaqueo le dijo, ¿cómo le dijo? Señor. Pero hay expresiones de decir Señor por respeto, ¿no es cierto? Pero aquí está hablando de que en el original es el Curios. Le está diciendo, tú eres el Curios, Señor. Tú eres el soberano, el ungido, el Cristo, Dios mismo. Le está conociendo como al Señor. Y le dijo, Señor. Solamente alguien salvo, hermanos, puede decirle a Jesús, Dios soberano. Nadie más. Solamente un hombre o una mujer salvo puede reconocer a Jesús como el Señor de su vida. El que dirige sus pasos, el que dirige sus mandamientos, el que le guía a través de la palabra para hablar, para pensar, para tomar decisiones, para bendecir, el que lo dirige para perdonar, el que lo dirige para ayudar, para amar, el que lo dirige para servir. Por ello, hermanos, vienen aquí unas de las declaraciones, diría yo, más preciosas de la Biblia, hermanos, que ilustran una vida verdaderamente transformada. Una vida en la que ha venido la salvación de Dios por el poder de Dios en arrepentimiento y fe. Cuando verdaderamente a Jesús se le conoce como Señor y Salvador. Verso 8, le dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy ¿a quién? A los pobres. Otra pausa aquí, hermanos. Y vamos a ver aquí algo importante. Esta actitud, cómo cambia la vida cuando se conoce a Cristo. Viene un desprendimiento de las cosas de este mundo. ¿No es cierto? Viene un desprendimiento de los bienes.
Era evidente, hermanos, que en su corazón ya no gobernaba la codicia. La mitad de mis bienes iba, o doy, Señor, a los pobres. No era cualquier cantidad. La mitad de todo lo que tenía, tal vez por muchos años que él había podido recaudar, estaba decidiendo ahora deshacerse de ello. Por lo que el mundo hoy se mata, por lo que el mundo hoy se muere, por lo que el mundo hoy da su vida, que es el dinero, hermano. Este hombre estaba diciendo, ya no más, lo doy, Señor. Ya no más es el tesoro de mi corazón. Zaqueo estaba respondiendo en forma opuesta a la del joven rico, ¿recuerda? Que vino a Jesús y Jesús le dijo que sus bienes los diera a los pobres, pero el joven rico no quiso hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque el tesoro de el corazón, el tesoro de ese hombre rico, de ese joven rico, su tesoro estaba, de su corazón era el dinero. Ahí estaba su corazón, ese era su tesoro y no pudo dejarlo a un lado para decidir seguir a Jesucristo. ¿Qué es lo que le detiene a usted de seguir a Cristo? ¿Cuál es su tesoro? ¿Cuál es su prioridad? ¿Su carne, el mundo? ¿Qué es lo que lo detiene, joven? ¿Qué es lo que te detiene a ti si el Señor te está hablando a entregar tu vida a Cristo hoy? ¿Eres cristiano verdaderamente? Tú lo sabes. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Una vez más, en la misericordia de Dios, el ofrecimiento para salvación. Aquí de manera contraria, hermanos, también un rico, el joven rico que rechazó al Señor, y ahora este publicano rico que reaccionaba como alguien que había sido salvado, como un verdadero seguidor de Cristo, como un creyente genuino. Pero no solo eso, una vida transformada da más frutos, ¿no es cierto, hermanos? Una vida transformada, primero vemos aquí en esta porción de la Escritura un desprendimiento. Dijo, no más ya mi riqueza, el dinero, ni es mi tesoro, pero también estamos viendo un deseo de restituir, un cambio en su vida. Y dice, y si en algo he defraudado, es decir, he estafado a alguno, se lo devuelvo, ¿cómo? Cuadruplicado, se lo devuelvo 4 veces. Tenía un deseo de restituir lo que había obtenido ilícitamente, no solo la cantidad que había defraudado, sino 4 veces más. Así es la vida de aquellas personas que vienen a Cristo, hermano, que cambian su vida. Su vida es transformada y ahora toman decisiones correctas para vivir de otra manera. Ahora han cambiado sus pensamientos, han cambiado sus palabras, han cambiado sus actitudes, porque el Señor ha cambiado su vida y su corazón. Si usted repitió una oración, escuche bien, sin arrepentimiento y fe, hermanos, y sigue viviendo de una misma manera, sigue viviendo con el mismo carácter, sigue siendo insujeta a su esposo, sigue sin tratar bien a su esposa como a vaso más frágil, si no ama leer la palabra de Dios, si no ama a los hermanos en la iglesia, si usted no odia el pecado, si Cristo no es quien dirige su vida, usted no ha sido transformado por el poder del Evangelio de Jesucristo. Porque en la vida de alguien transformado hay fruto. Amén, hermanos. Hay fruto. La salvación verdadera de una persona se hace evidente por la transformación de su conducta, de su manera de vivir, hermanos. Dice un comentarista lo siguiente. Dice, tan completa fue la transformación de Zaqueo,
que pasó instantáneamente de ser un ladrón a un benefactor, de ser un egoísta a ser altruista, de ser alguien que quitaba a otros a ser un dador ahora. Se convirtió en un verdadero judío, un judío que lo era ya en lo interior. Ya no era solo un hijo de Abraham por linaje, sino un hijo de Abraham por la fe. Fin de la cita, una fe genuina. Dios salvando a un publicano rechazado, a un publicano pecador. Así es el Señor del misericordioso, hermanos. No solo salva a pecadores despreciados, sino que incluso los llegó a llamar para su servicio. ¿Recuerda a Leví? ¿Quién era Leví? Mateo, hablando de sus discípulos, ¿no es cierto? ¿Y a qué se dedicaba él? Lo mismo, era un publicano, un recaudador de impuestos. No lo busque, escuche Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo ese hombre? También despreciado, también considerado traidor, pecador, dejándolo todo, le siguió. Jesús confirmó, hermanos, la realidad de la salvación de Zaqueo. Lucas 19:9, vamos a ir por favor. Lucas 19:9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ya lo explicamos, era hijo de Abraham ya no solamente por el hecho de un linaje, o de circuncisión, sino por fe en su corazón. Recordemos que Gálatas nos dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ahora este hombre Zaqueo era hijo de Abraham en este sentido por su fe genuina que ahora le había salvado al ir al encuentro con Jesús. Así también Zaqueo creyó, por ello le llamó Jesús hijo de Abraham. Jesús había llamado a este jefe de los publicanos. Le encontró en ese árbol ahí trepado y entró a su hogar para llevarle una bendición, la bendición más grande de ese hombre para él, para su vida. Se había producido un milagro maravilloso, hermano. El gran pastor Jesús había encontrado una oveja más que vino a formar parte de su redil. Aquel hombre había estado perdido, fue salvo y fue hecho libre de la esclavitud del pecado, de la muerte y también del infierno. El Señor le dio vida, le dio luz para creer y arrepentirse, y su conducta fue y su vida por completo transformada. Y lo hizo, hermanos, porque esa era la misión de Cristo. Él mismo lo afirma en nuestra cuarta y última parte de esta historia, una misión extraordinaria. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino con un maravilloso propósito: salvar. Esa palabra tiene que ver con rescatar del daño, con rescatar del peligro, hermanos, de una vida consumida en el lago de fuego y azufre. Porque ese es el destino de aquellos que no le pertenecen a Cristo. De aquello que se había perdido. ¿Sabe qué significa esta palabra? Arruinado. El que no está en Cristo está arruinado, aunque tenga mucho dinero. Arruinado y destruido. El pecado es devastador, hermanos. Y ha devastado toda la humanidad. Este es el mensaje en este verso
mensaje bíblico y el fundamento del Evangelio. La religión no salva, hermanos. Entrar a una iglesia no salva. El que salva únicamente es el Señor Jesucristo cuando venimos a Él en verdadero arrepentimiento y fe. Concluimos, hermanos. Zaqueo no había buscado a Jesús por sí mismo. Jesús había buscado y hallado a Zaqueo. Dios busca porque no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Lo leímos ayer, hermanos. A menos que Él, Dios mismo, misericordiosamente los llame, ellos no acuden a la búsqueda. Si usted está aquí, es porque el Señor le ha traído para que le conozca, si usted no le conoce. Y si ya le conoce, es para que le conozcamos más. Amén. Para que recordemos de su favor inmerecido, de su grande bondad y de su misericordia. La historia de la conversión de Zaqueo, hermanos, es uno de los ejemplos bíblicos más claros de esa búsqueda que Dios hace acerca de un pecador. Ese hombre, en medio de una enorme multitud, tenía una cita divina con el Señor. El Señor buscaba y salvaba una vida más. Jesús vio a este hombre despreciado, cobrador de impuestos, lo llamó por su nombre para traerle salvación. Tal vez el Señor le ha traído hoy a usted aquí para traerle salvación, para tener una cita con usted este día, hoy mismo. Dios sigue teniendo misericordia de aquellas personas que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe genuino. No sé cuál sea la condición de usted, pero Dios sí la conoce. Dios sabe aquí quién ha entregado su vida al Señor y quién no lo ha hecho, con un arrepentimiento verdadero, genuino, en fe verdadera. Hoy Dios le ofrece a usted una vida nueva, una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy Dios le ofrece a usted el que usted pueda ser limpiado de todo su pecado, de toda su maldad, para venir a poder ser llamado hijo e hija de Dios. Aquí está el ofrecimiento del Señor. La decisión a ese ofrecimiento es de usted. No lo menosprecies. Hoy puede ser el día que el Señor le dé vida eterna. Incline su rostro, por favor. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por recordarnos esta historia maravillosa, Señor, que nos muestra tu amor, que nos muestra cómo tienes bondad para con los pecadores, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, por el rescate que has traído a tus hijos, Señor, a tus hijas, Padre. Gracias te damos, Señor, porque un día tuvimos ese encuentro contigo, Señor. La realidad es que no te buscábamos, tú nos buscabas, Señor. Y como así como con Zaqueo, Señor, era necesario que ese día podíamos tener ese encuentro contigo para salvación. Gracias, Señor, por aquel día que nos rescataste. Gracias por aquel día que cambió nuestra vida para siempre, Señor. Y nos limpiaste de nuestra maldad, Señor. Porque pudimos ser llamados hijos e hijas de Dios.
Hoy yo quiero pedirte, Dios, en el nombre de Jesucristo, por aquellos que estén en este lugar que no te conocen, Señor. Por aquellos a los que has traído, Señor, moviendo su corazón, pero que saben que hoy les has hablado a su corazón, que saben que no han entregado su vida a tu Padre. Hoy te ruego por ellos y por ellas, Señor, porque tú les has mostrado que no llevan una vida, Señor, conforme a tu verdad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que vengan a ti en arrepentimiento y fe, Señor, porque la obra es tuya, es la obra de tu Santo Espíritu, Señor. La obra es tuya, como en el corazón de Zaqueo, Señor. Tú eres el que mueves, tú eres el que convences de pecado, de justicia y de juicio al corazón. Te pido por los jóvenes, Señor. Hoy se encuentran aquí. Te pido por las mujeres que hoy se encuentran aquí, que no te conocen, Padre. Sé tú, Señor, trayendo esa salvación a sus vidas. Sé tú trayéndolos en arrepentimiento y fe a tus pies, Señor, para darles una vida nueva. Una vida, Señor, que te glorifique. Recuérdale, Señor, que si confesaran sus pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos de sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Gracias por tu ofrecimiento. Hoy es la hora de Dios. Oramos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén.